Hola mis queridos estudiantes, vamos a hacer la introducción, la lección inicial de nuestro curso en lingüística. Primero, quiero que abordemos la lingüística como una ciencia, no solo como una herramienta, sino como una ciencia que tiene su objeto de estudio, que data de cierta evolución a través del tiempo. Se dice que los primeros estudios en lingüística los podemos observar en las disertaciones filosóficas que llevaba a cabo Platón con Sócrates. En especial hay un diálogo, precisamente en el libro de diálogos, en el tomo de los diálogos de Platón, hay un tema muy interesante, hay un diálogo que se llama el cratilo o diálogo del lenguaje, en el cual pues empiezan a hacer las primeras disertaciones y se postulan los primeros conceptos en torno al lenguaje como tal. Entonces, pues esa es una lectura que recomiendo y ojalá la puedan realizar. Ahorita no la vamos a abordar ya que no es el objeto de esta presentación. La lingüística es una ciencia indispensable para cualquier persona que se pretenda formar como licenciado en la enseñanza de una lengua, incluso para aquellos que no tienen pensado enseñar. Si usted de verdad quiere conocer una lengua, tiene que estudiar lingüística. Es una herramienta esencial para el desarrollo de las clases, de las lecciones, así como también para el conocimiento de los recursos formales de una lengua. De hecho, la lingüística se define como el estudio científico del lenguaje. Si nos queremos ir a la magnitud suprema de la categoría del lenguaje, si queremos solamente enfocarnos en las lenguas como tal, entonces vamos a definir la lingüística como el estudio de los recursos formales de una lengua. Tengamos en cuenta que estamos tomando el lenguaje como una facultad exclusivamente de los humanos. Eso pues es una discusión que data de muchos años, de muchos siglos. De hecho, tenemos un foro más adelante en el cual vamos a estar discutiendo eso. Pero por ahora vamos a tomarla así como una facultad única y exclusiva de los humanos. El lenguaje le permite al hombre organizar su realidad, organizar y simbolizar el mundo en el que se encuentra en caos. El lenguaje permite acceder y crear conocimiento. Por eso se considera la lingüística como una ciencia cognitiva. El lenguaje y su estructura reflejan el funcionamiento de la mente humana, o sea, el conocimiento humano. En pocas palabras, para ustedes y para todos los que estamos envueltos, implicados en el aprendizaje y enseñanza de una lengua, la lingüística es esencial. La lingüística te va a develar problemas de aprendizaje de todos los estudiantes. La lingüística te va a dar la solución. La lingüística te va a direccionar en tu planeación y en las necesidades que tenga tu clase. ¿Por qué? Porque todo se hace con fundamento en el lenguaje. Bien, siguiendo con nuestra definición del lenguaje, vamos a encontrar que el lenguaje es el vehículo de comunicación, ¿sí? Es el artefacto, es la facultad, es lo que nos permite comunicarnos. El lenguaje te permite ser humano. Hay quienes hablan del lenguaje de signos, lenguaje textual y el lenguaje simbólico. La mayoría de referentes bibliográficos lo consideran que hay tipologías de lenguaje. A mí personalmente no me parece. Yo pienso que hay un solo lenguaje y lo que varía es la manera en que se use. Hablemos también de las características del lenguaje verbal, es decir, el oral y el escrito. Pueden encontrarlo también como principios universales del lenguaje. Vamos a encontrar que el lenguaje es una estructura con relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, es decir, no es simplemente poner palabras, juntar palabras sin significado, no, tiene que tener un orden, es decir,
De un sonido sin significado se llega a un fonema, el fonema se junta con otro fonema y forman una sílaba. Esa sílaba se convierte en una palabra, la palabra se convierte en una oración, la oración da origen al párrafo, el párrafo da origen al texto y el texto da origen al discurso. Entonces es un sistema, son elementos, es articulado, es paradigmático, es sintagmático, hay unidades mínimas y hay unidades superiores. La complejidad tiene que ver con esto que les acabo de decir. Se arranca desde una unidad mínima, que es el fonema, es el sonido de la lengua, y se llega a una unidad superior. Se va volviendo compleja, va avanzando en su formación. El principio de economía del lenguaje. Ese es un principio universal. ¿En qué consiste ese principio? El principio de economía del lenguaje se refiere a significar mucho diciendo poco, ahorrar palabras. Eso es algo que a nosotros los hablantes de español nos cuesta, ¿cierto? Nosotros damos vueltas, maquillamos, disfrazamos para decir algo, para llegar al punto. En inglés es diferente, ¿no? En inglés se va directo al punto, straight to the point, y es algo de los que es uno de los fenómenos culturales, sociales y lingüísticos que más afecta a los hablantes del español cuando van a aprender inglés. Siguiendo con las características del signo lingüístico, es decir, la palabra, vamos a ir personalizando y simplificando esos términos. Signo lingüístico es la palabra, ¿cierto? El término de signo lingüístico lo pueden encontrar en el curso de Lingüística General de SOSIR. Ese material está como recurso adicional en la plataforma de Moodle. Otra de las características, según este curso y según SOSIR, que sigue siendo el padre de la lingüística moderna, aunque ojo, no es la única fuente, no es el único que ha hablado de esto. Es el precursor, fue el pionero de los estudios formales de la lengua, pero no es el único, ¿no? No quiere decir que nos tengamos que quedar con ese referente. Bien, SOSIR habla del principio convencional, ¿sí? ¿Por qué se dice que el signo lingüístico es convencional? Hombre, porque implica un pacto social entre los hablantes de la misma lengua, ¿cierto? Hay un estándar, hay un código que se respeta en una sociedad. Por eso ese tipo de acuerdo lo hace ser un elemento convencional, un elemento estandarizado. El signo lingüístico es arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que no existe un vínculo real entre el significante y el significado, es decir, entre lo que usted ve y entre lo que usted piensa. No existe eso, es arbitrario. Cada quien lo hace de acuerdo a la huella psicológica, a la manera de procesar el conocimiento y de sentir la realidad que cada uno tenga. Según SOSIR, el signo lingüístico consta de dos partes, el significante y el significado, o la expresión, que es ya lo gráfico, y el contenido, es decir, lo que representan esas letras, lo que representan los grafemas. Esos son los principios fundamentales que dan cuenta de las características del signo lingüístico. Bien, es muy importante que hablemos sobre las dicotomías sosirianas. La primera dicotomía es la dicotomía de lengua y habla. Hay más dicotomías en el curso de Lingüística General. La idea es explicarles la primera, que a mi humilde parecer es la más importante, para que ya ustedes vengan a investigar y a profundizar y manifiesten sus inquietudes en torno a las otras dicotomías lingüísticas. Bien, entre la dicotomía lengua y habla. El lenguaje es un sistema de signos lingüísticos que sirve para comunicarse. La lengua, por su lado, es el sistema, la estructura. La lengua es social, es institucional, es convencional, es acordada, es codificada, tal cual como lo observamos en el principio de convencionalidad, ¿cierto? La lengua es el conjunto de sonidos articulados con los que el hombre se manifiesta. Es decir, ¿cuál sería la categoría macro entre el lenguaje y la lengua? A ver. Bueno, la categoría macro sería el lenguaje. El lenguaje abarca la lengua es parte del lenguaje. Es decir,
Si un estudiante tiene dificultades manifiestas para adquirir una segunda lengua, nosotros podemos pensar, podemos investigar, y hay ciertos principios para hacer investigaciones en el aula. Podemos considerar el hecho de que puede haber un problema del lenguaje, ¿cierto? Entonces ya tendríamos que escoger una de las interdisciplinas lingüísticas que nos direccione y nos dé la solución. Ya miraríamos a ver si es algo psicolingüístico, si es algo neurolingüístico, en fin, ya hay muchas disciplinas que nos darían este direccionamiento. El habla es la realización, la actividad individual, actualización de la lengua. Entonces, la lengua es algo social. Ojo con eso porque es clave. La lengua es algo social, es algo convencional. El habla es algo individual. Más adelante en el curso vamos a estar hablando sobre los niveles en lingüística descriptiva. También son llamados niveles lingüísticos, ¿verdad? Bien. El primer nivel que encontramos es el fonético, luego sigue el fonológico. Hay libros, hay referentes teóricos que los articulan y hablan de un nivel fonético fonológico. Es exactamente lo mismo, la verdad no hay mayor diferencia. ¿Por qué el primer nivel de una lengua es fonético? Hombre, porque es el estudio de los sonidos, del modo y el punto de articulación de los sonidos. Y todos sabemos que los sonidos es la base de toda lengua. Lo primero que usted hace cuando aprende una lengua, incluso su lengua materna, es escuchar sonidos, imitar sonidos. Ma, pa, ma. Son sonidos simplemente. Eso lo estudia la fonética. Ojo, solamente punto y modo de articulación, es decir, cómo se produce el sonido, qué órganos fonatorios intervienen en él. Ahora, ya cuando hablamos de fonología, o sea, nivel fonológico, encontramos el fonema. ¿Cómo funcionan esos fonemas? Ya con significado. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se articulan para lograr tener significado? Una vez que ya tenemos el sonido con significado, vamos a pasar al siguiente nivel, que es el morfológico. Morfológico, recuerden, esta es una palabra que ya todos conocemos. Morfo, forma, lógico, relativo al estudio de la forma, ¿cierto? Entonces, la morfología ya me va a estudiar el morfema, es decir, la unión de varios fonemas para significar algo, para significar una idea, ¿cierto? Entonces, el nivel morfológico ya me va a hablar de las palabras. Ya pasamos de los sonidos juntos a la palabra. Miren, se formó la palabra. Esa palabra tiene que organizarse y tiene que relacionarse con otras palabras. Y es entonces cuando nos vamos a mover al nivel sintáctico, al nivel de la sintaxis, que ya tiene que ver con la oración como unidad mínima, tiene que ver con la formación de las frases y de las oraciones, el orden de las frases, el orden de las palabras dentro de las oraciones. Es un nivel complejo que incluso en la lengua nativa suele crear dificultades para expresar discursos. Es muy común encontrar hoy día en el modelo educativo que tenemos estudiantes que llegan a 11 y tristemente escriben como hablan, ¿cierto? Evidentemente hay una falta de este componente sintáctico, hay una falta de discurso pedagógico para que eso no suceda. Ahí es donde está nuestra misión, ¿cierto? Saber estudiar la lingüística, saber estudiar los recursos formales de la lengua, tanto del inglés como del español, para poder garantizar que nuestros estudiantes pasen y consoliden un buen componente sintáctico en su formación. Semántica y pragmática es un nivel ya más avanzado. Ya aquí estamos hablando de significado, ¿cierto? Cómo esas palabras se organizaron en oraciones, cómo las oraciones se organizaron en párrafos y cómo esas oraciones dentro de ese párrafo se asociaron para expresar una idea, para expresar un significado. Cómo esos párrafos se asocian entre sí para dar origen a un ensayo, a cualquier tipo de escrito, con un sentido, con cohesión, con coherencia, ¿cierto? En este nivel semántico y pragmático también hablamos de las incidencias que tiene el contexto en la elaboración y estructuración del discurso, ¿sí? Ya trayendo un poco más esto a nuestra profesión de licenciados, nosotros podemos encontrar que hay fenómenos culturales
que afectan el uso de palabras y la elaboración de oraciones de los niños en los salones. ¿Sí? Tú vas a encontrar, por ejemplo, niñas que vienen muy reprimidas por la cultura machista mexicana, por ejemplo, y son niñas que no hablan en la casa porque la cultura del mero macho no se los permite, ¿cierto? Están como reprimidas. Ya cuando vienen al colegio se sueltan, hablan demasiado, y no es que sean indisciplinadas, ¿no? Sino que tienen esa carga cultural, esa carga pragmática, y son cosas que uno no puede tomar como indisciplina, no, hay que mirar cómo se pone al servicio de la clase, cómo ese fenómeno cultural puede afectar el desarrollo del lenguaje en los estudiantes. El último nivel es el texto. Quiero aclarar que hay libros que no consideran este nivel, hay referentes y teóricos que no toman en cuenta el discurso como un último nivel de la lengua. Sin embargo, pues yo lo he colocado porque también hay quien lo considera, y quiero pues abrirles a ustedes las posibilidades, que ustedes se identifiquen con lo que están y con lo que no están de acuerdo. Su unidad es el texto. Ya cuando hablamos de discurso estamos hablando de ideas formuladas, estructuradas, plasmadas, que son dignas de analizarlas de acuerdo a la estructura que presentan. Otro de los puntos que estaremos tocando en este curso son las interdisciplinas lingüísticas, es decir, todas aquellas ciencias que se articulan con la lingüística para ayudar a solucionar problemas, para ayudar a la investigación. Encontramos la psicolingüística, una de mis favoritas. La psicolingüística estudia la relación lenguaje-mente. Yo la definiría de la siguiente manera. La psicolingüística estudia los procesos que subyacen la adquisición del lenguaje, es decir, cómo se adquiere el lenguaje, cómo se desarrolla el lenguaje. Es fundamental para un profesor saber psicolingüística y saber investigar desde los parámetros de la psicolingüística. La neurolingüística estudia la relación lenguaje-cerebro, hemisferios, modos de aprender, estimulación hemisférica y cómo influye el desarrollo, la estimulación del cerebro en el desarrollo del lenguaje. La etnolingüística, que por estos tiempos está bastante de moda con el tema de las migraciones a nivel mundial y los desplazamientos forzosos por motivos de violencia, cualquier tipo de violencia, ¿no? Intrafamiliar, sexual, todo eso. Se está estudiando mucho la parte de la cultura. De hecho, etno viene de etnia, que es cultura, ¿no? Entonces, vamos a estudiar en esa parte de la etnolingüística lo que tiene que ver con las tribus, las culturas, ¿no? El lenguaje que han desarrollado esas culturas, la lengua, los signos, los códigos. Recuerden que hay culturas indígenas que tienen códigos totalmente diferentes a los nuestros, y no todo el mundo es miembro de la misma comunidad lingüística, ¿cierto? Nosotros en Colombia tendemos a creer que todo el que habita y nació en el territorio colombiano habla español. No, si tú te vas a La Guajira te vas a encontrar con que los chicos de La Guajira ni siquiera tienen español como primera lengua, ¿no? Ellos tienen su guayunay como primera lengua, aprenden el español como segunda lengua y a veces acceden al nivel de la tercera lengua, que es el inglés. Entonces son fenómenos culturales, son fenómenos étnicos que hay que tener en cuenta, pero pues las preguntas a todos esos interrogantes culturales nos los va a dar la etnolingüística. La sociolingüística, por su lado, estudia la relación del lenguaje y la sociedad, es decir, cómo la sociedad influye, interviene en el desarrollo de la lengua como tal, en el desarrollo lingüístico de una persona. Ahí entramos a ver lo que es contexto, edad, género, por qué no se habla lo mismo en el estrato 1, en el estrato 2 y en el estrato 6, cuáles son las variantes, cuáles son las definiciones que se brindan de la comunidad de habla, comunidad lingüística. La sociolingüística permite esclarecer muchos fenómenos sociales con los cuales los niños llegan al salón de clases y que muchas veces el maestro ignora. Bien, esto ha sido una introducción del curso a la lingüística.
Espero haber podido abarcar algunos conceptos claves para el desarrollo de esta temática. Cualquier inquietud, duda, no duden en contactarme a mi correo electrónico. Estamos siempre para servirles.